Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Muchas gracias, presidente. Señorías, arratsaldeon, buenas tardes. Miren, para comenzar mi intervención haré mención a un artículo muy interesante que seguramente han leído muchas de sus señorías este pasado fin de semana en el diario El País. Había un artículo del periodista Miguel González que señalaba el acta secreta de la creación de la UME en 2006. Y claro, al leer este artículo llegué a tres conclusiones que quizás algunos de ustedes piensen que es así, quizás otros no. Pero miren, en primer lugar, este diario se hacía con un acta secreta, lo que periodísticamente es una gesta importante, pero yo pensaba, con lo fácil que es para algunos periodistas y algunos medios hacerse con actas secretas, qué complicado es para el Congreso de los Diputados pedir la desclasificación de papeles de no ya hace 18 años, sino de hace 43 años, ¿no? Es complejo. Al mismo tiempo, en el artículo mencionaba cómo el ministro de Defensa del momento, el señor Bono, se tuvo que enfrentar a varios generales, a los más importantes del ejército en ese momento, y señalaba que, en el artículo se señala que muchos de ellos seguían teniendo posiciones franquistas o progolpistas. Y esto en el 2006. 2006, repito, habían transcurrido ya 28 años de periodo constitucional. Y esto nos llevaba a otra reflexión. Pero es que es más. Uno de los tenientes general allí presente, el señor Joaquín Tamariz, que era el segundo GEME, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había estado implicado en el 23F, nunca había sido juzgado y había llegado a esa posición, a la más alta de las Fuerzas Armadas. Y claro, y esto me hacía reflexionar, ¿no?, en la ley de secretos, en el papel de la transición y de que tantos militares, tantos años después, siguieran teniendo ese componente pro-franquista o pro-golpista, y de igual forma que el 23F fuera un capítulo que se había cerrado en falso. Y miren, decía el señor portavoz de Unidas Podemos, es cierto que los audios que se han mostrado últimamente de esta señora Bárbara Rey hablando con Juan Carlos I, pues dejan entrever unos indicios que van en la misma dirección que ya antes habían hecho públicos, ya fuera por Pilar Urbano, ya fuera por referencias a Sabino Fernández, o el que fuera embajador de Alemania en España en el año 81, dirigiendo una nota a su país señalando que el rey Juan Carlos I había tenido comprensión en una reunión ante los autores del golpe. Uno de los participantes, el subteniente de la Guardia Civil, el señor Manuel Pastrana, diciendo que habían estado aquí y que Tejero le había dicho que era todo con órdenes de Zarzuela. Vamos, que todo va en la línea de pensar que el anterior jefe del Estado, y a día de hoy todavía rey, sigue teniendo el título de rey, tenía conocimiento, estuvo implicado, fue compinche de lo que ocurrió aquel día en esta Cámara. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí se crea un mito, que es el rey salvador de la democracia. ¿Qué ocurre? Que los hechos, los indicios, incluso las pruebas, incluso una declaración misma del señor Juan Carlos I van en la dirección contraria. No, Salvador no, el que puso en peligro o estuvo involucrado en el golpe de Estado. Y entre ellos poniendo en valor en ese audio al que fuera su preceptor y el que fuera secretario de la Casa del Rey, el señor Armada. Por cierto, no tenía conocimiento yo que el señor Armada, y esto como anécdota, fue cesado porque se dedicó a enviar desde la Casa Real cartas pidiendo el voto para, o casualidad, para Alianza Popular con el sello de la Casa Real. Por eso fue destituido. Pero bueno, a lo que íbamos. El jefe del Estado poniendo en valor a este señor por callar ¿qué?
¿Qué fue lo que cayó? Miren, señorías, lo he dicho en otras ocasiones. Si la información que pudiera estar clasificada dejara en evidencia que Juan Carlos I defendió la democracia, defendió los valores constitucionales, que no estaba implicado para nada en ese golpe de Estado, esos papeles hubieran sido desclasificados al día siguiente. Porque ¿qué temor hay? Si tan claro está que el rey salvó a España, salvó a la democracia, ¿qué temor hay a que se conozcan esos papeles? Y para acabar, es un sinsentido que a estas alturas de la película sigamos teniendo una ley de secretos de carácter franquista y que 43 años después sea imposible conocer lo que pasó en ese caso y en tantos otros que, es cierto, son razón de Estado porque dejarían en evidencia que la transición no fue ni ejemplar ni pacífica y nos seguiríamos preguntando ¿para qué sirve un rey? Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinars.